Hola, bella mujer, bienvenida a este episodio. Hoy hablamos con Nati de la viajera astral, una mujer valiente que le encanta viajar, encantadora y que nos enseña cómo puedes vivir de tu don. Además hablamos de la carta astral como herramienta de autoconocimiento y mucho más allá. Por supuesto, como siempre, me desnudo y te cuento también, te contamos los dos secretos sobre nuestra vida y cómo la carta astral nos ha ayudado en este viaje tan bonito. Y antes de que empecemos con el episodio, quería recordarte que este mes en la membresía hablaremos de nutrición hormonal. Seguramente no has escuchado hablar de nutrición hormonal como voy a hablar yo. Vamos a desmitificar muchas cosas y por supuesto tendremos nuestro encuentro mensual donde hablaremos de nutrición hormonal, responderemos dudas, hablaremos de vuestros casos, etc. También solo este mes, durante los primeros 15 días de diciembre, vas a tener disponible la clase que he regalado este mes, valorada en 77 euros, de progesterona. Y por último, decirte que el retiro de Mallorca está sold out. Bueno, queda una plaza que estamos a punto de vender. Si estás interesada, por si acaso, escríbenos por si al final se ha quedado disponible. Pero sí que quedan plazas para el retiro de Bali. Así que escríbenos a retiros@puramorpurogozo.com y te enviamos toda la info, que tanto este retiro como el de Bali van a ser. Madre mía. Bueno, y ahora sí, vamos con el episodio. Bienvenida a No te conformes. Soy Lola Montes y te invito a explorar los secretos de la esencia femenina en este espacio que he creado para ti. Hablaremos de temas como la nutrición, hormonas, energía femenina, autocuidado y mucho más. Aquí estoy para acompañarte en este viaje tan hermoso a conectar contigo misma, sentirte en equilibrio y plena. ¿Es tu momento? Empezamos. Bienvenida a este nuevo episodio. Hoy tengo como invitada a Nati de la Viajera Astral. Como decía ella misma, la brújula hacia tu autenticidad. Yo misma he hecho una sesión de lectura de carta astral con ella y por eso mismo la he invitado y está aquí hoy con nosotras porque, bueno, ya te lo dije en su día, pero me encantó y me he hecho otras, pero la tuya me encantó, me clarificó muchísimas cosas y me gusta mucho cómo lo explicas todo, etcétera. Así que, bienvenida. Muchas gracias. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues además es un tema súper interesante porque yo creo que hay muchas dudas. De hecho, justo terminé de escuchar tu lectura y estaba con mi hermana pequeña y bueno, pequeña, tiene 20 años, y su amiga, y les estaba yo intentando explicar qué era todo esto, ¿no? Y claro, ellas alucinaban, pero claro, cuando le decía la finalidad o las herramientas que me daba, wow, yo quiero eso también, ¿no? Pero antes de que nos adentremos en la herramienta y cómo puede ayudarnos, cuéntanos un poco sobre ti y sobre cómo la vida te ha traído aquí, a donde estás ahora, que si no me equivoco no estás en España, y, y también a dónde estás ahora personalmente, profesionalmente. Cuéntanos un poquito. Me presento, yo soy Nati de la Viajera Astral. Yo soy chilena y bueno, estudié relaciones públicas, algo nada que ver a la astrología, Ujú. pero al final la vida me llevó al mundo de la astrología. Soy chilena y hace 8 años atrás, no, 9 años atrás, yo Mm. sufrí un despido ilegal. Terminé una relación de pareja y había terminado hace poco tiempo la universidad. Entonces fue como, ¿ahora qué? Mm. ¿Ahora qué? Me encontré perdida y bueno, hoy veo que fue el mejor regalo que me pudo haber pasado todo, aunque no, en ese minuto yo pensaba que era casi el fin del mundo. Total. Y bueno, comencé a ir al psicólogo y con el psicólogo al cual fui como que no conecté bien. Sentí que Ujú. me trataba mucho como una teoría. Ujú. Me decía, bueno, en 3 meses vas a dejar de llorar. En 4 meses
ta, ta, ta. Y yo, Ujú. oh, ¿en serio? Yo no sabía que venía con una programación. Tal cual. Entonces, me sentí tratada de una manera tan imparcial, o Ujú, sea, como tan, no sé, como que yo era algo mecanizado. Entonces, en la búsqueda de encontrar un nuevo psicólogo, un día en Instagram veo un aviso que dice carta astral. Y yo, ¿qué es esto? Dije, bueno, estoy con toda la apertura de terapia, ¿por qué no? ujú, Me hice la carta astral, bueno, no todo me hizo sentido en el mismo momento. Yo soy ascendente Acuario, ujú. signo de personas rebeldes que vienen a vivir la vida bajo sus propias reglas. Y yo ahí me reí, lo reconozco, porque yo era la persona más cuadrada y estructurada de la vida. Y más encima me dicen, no, tú vienes a trabajar con temas de sensibilidad. Y yo, ¿qué sensibilidad? Si en el trabajo donde estaba yo era lo más Claro. mecanizado de la vida. Pero sí había muchas cosas que me hicieron sentido. Y después comencé a estudiar astrología, pero como algo para mí, por curiosidad. Lo reconozco, fue solamente como curiosidad. Bueno, y era algo que lo guardé para mí porque me importaba tanto el que dirán en esos minutos. Y yo decía, si yo digo que me gusta la astrología, van a pensar que me volví loca, que no sé Ujú, qué, se van a reír de mí, que no sé cuánto, o que esas bromas así como, ya, cuéntame cómo están los astros hoy, o que te ujú, pasan la mano, ya, que léeme la mano, y yo, "Pues, no te voy a leer la mano, así, no es, no es eso". Entonces, mucho tiempo lo guardé para mí. Y bueno, después, justamente cuando sucedió todo esto del despido ilegal y me tuvieron que finiquitar bien y todo el asunto, apareció un chico en mi vida que no fue nada romántico, pero son esas personas que uno dice, por algo pasó. ujú. Yo quería ahorrar todo eso para comprarme, o sea, para tener el pie, para comprarme un departamento. Y él me dice, viaja. Y yo, ¿cómo se te ocurre? Mm, ¿Cómo se te ocurre? Ya, viajé. Y ahí no hubo vuelta atrás ni con la astrología ni con los viajes. ujú, Y bueno, después me fui a vivir a Alemania y en Alemania igual viví otra situación un poco injusta, que tuve que pagar un dinero de manera injusta donde estaba trabajando, también en el trabajo, así al final todo me llevó a ser autónoma y después astrología. Y en eso una amiga me dice, Nati, es el momento, yo siento que es el minuto que comiences a cobrar por la carta astral. Y yo, ¿cómo se te ocurre que voy a ujú, cobrar por la carta astral? Que no sé qué, que no sé cuánto. Comencé de a poco y después ahí de a poco se fue todo mezclando el mundo de la astrología, los viajes. Me voy después de un tiempo a Londres, yo iba por eh, solamente un mes, cepa británica, me quedo parada en Londres. Entonces en ujú. Londres no iba a quedarme sin trabajar. Mm, Así que ahí la viajera astral comenzó con fuerzas, con todo, y ahí fue que ya no hubo vuelta atrás con el mundo de la astrología. La viajera astral para mí hoy es mi hija, yo lo digo así, es ujú. mi hija. Y bueno, después tomó más fuerza viviendo en Italia y actualmente estoy en Suiza. Mm, qué bien, muchas gracias por compartir. Me encanta tu historia y has dicho dos cosas especialmente importantes para mí, ¿no? Una, no hacer lo que hemos venido a hacer en el mundo, porque claramente todo te lo estaba diciendo, por miedo al que dirán, ¿no? Por miedo a voy a ser demasiado, demasiado espiritual, demasiado llamativa, demasiado, voy a hacer demasiado ruido, ¿no? Voy a decepcionar a mi familia, porque claro, después de los estudios y las cosas van a decir que para qué sirve todo eso que he estudiado. Mm, voy a tener menos prestigio, ¿no? Porque al final la gente va a pensar que lo mío no es tan prestigioso como un ingeniero aeronáutico que hace aviones o lo que sea, ¿no? Ese tipo de creencias limitantes que todos tenemos, ¿no? Entonces, me encanta que lo hayas traído a la mesa, ¿no? Para todas aquellas mujeres que nos estén escuchando, digo mujeres porque mi podcast es casi 100% dedicado a mujeres. Si hay algún hombre, bienvenido, o si hay alguien que no se identifique con ningún género, bienvenido también. O bienvenide.
pero es muy interesante eso, ¿no? Que haya mujeres como nosotras que se atrevan a dar estos pasos para inspirar a otras mujeres, para darnos cuenta de que pasa nada. Y Es que que, ¿sabes primero, qué? sí, sí, di. Si en toda mi experiencia, que me importó tanto el qué dirán, no, es que yo oculto este lado de mí porque me van a juzgar y no sé Ujú, qué y no sé cuánto, es como que estuviera de moda estar desconectado de uno mismo. mm, Como para ser aceptado en sociedad, tienes que sí, estar desconectado de ti. mm, Y de repente el mundo al revés es totalmente. como, ¿por qué para ser aceptada tienes que estar desconectada de ti? ¿Por qué tienes que estar desconectada de tu lado espiritual, de ti misma? Es como si esa fuera la moda. Entonces Totalmente. desde ahí perdí ese pudor. Claro, y que al menos en mi experiencia personal nos sorprenderá, o sea, te sorprenderá, o a mí me sorprendió lo que me quiso la gente y lo poco que me juzgó una vez yo me mostré auténtica de verdad. Porque cuando de verdad muestras tu yo auténtico, es como, wow, por fin estás aquí. Y quizás lo entienden o no, o entienden más o menos lo que te estás dedicando, pero ve, no pueden negar que están viendo una auténtica versión de ti, ¿no? Y conectada a ti misma. Entonces, como, uff, es que, aunque no entienda lo que haces, no puedo decirte que no estás alineada, ¿no? O sea, que totalmente. Y lo otro es también otra cosa, otra creencia limitante muy importante, ¿no? Que decías, ¿cómo voy a cobrar yo por eso, ¿no? Porque era tu don y era tu hobby. Entonces, muchas veces, como nos gusta tanto lo que hacemos, nos cuesta cobrar, incluso cobrar mucho porque, claro, es que nos gusta tanto y lo hacemos por placer y una cosa no quita la otra, ¿no? Para mí ha sido, el proceso de cobrar ha sido un tema, Ujú, porque al comienzo era, ¿cómo voy a cobrar? Porque no ujú, era un trabajo tradicional y entonces, claro, y de repente muchas personas piensan que es como tu hobby remunerado, así ujú, como, sí. ya, pero para mí ha sido como crear la balanza, el equilibrio entre darle valor a mi trabajo, que yo también tengo que vivir, pero que también las personas puedan acceder al autoconocimiento, Ujú, qué poder bien. lograr el buen equilibrio. Totalmente, y siempre, siempre hay formas de encontrarlo, ¿no? Ahora sí, empecemos como por el principio, ¿no? ¿Qué es una carta astral? Porque claro, damos por sentado, ¿no? Muchas veces que todo el mundo sabe a lo mejor qué es una carta astral. Pongo el ejemplo este de mi hermana y su amiga, ¿no? Que salí y dije, wow, acabo de escuchar a Nati que me ha hecho una carta astral, que me ha mandado el audio, ha sido increíble. Claro, ellas así y decían, ¿eso es lo que te echan las cartas? ¿Lo que te dicen no sé qué? Claro, no sabían lo que era, como es completamente normal. Encima niñas más jovencitas, tal. Entonces les tuve que explicar desde mi poco conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué es una carta astral empezando desde cero? Una carta astral es una herramienta de autoconocimiento Ujú, y te permite conocer diferentes áreas de tu vida. Puedes conocer, por ejemplo, cuáles son tus potenciales, cuáles son tus virtudes, qué debes trabajar en ti, cuáles son esos bloqueos que puedes tener o temas heredados, mandatos familiares, temas generacionales que se van repitiendo, cuáles son esas virtudes que tienes dormidas en ti y que de repente ni te has dado cuenta que están en ti. Y habla de 12 áreas de tu vida, de tu personalidad, de lo económico, de las comunicaciones y lo intelectual, de la familia, los proyectos personales, la salud, el amor de pareja, tu poder personal, el sentido de la vida, la espiritualidad, el trabajo, cómo te vinculas con las amistades y tu inconsciente. ujú. Genial. ¿Y para qué sirve a nivel práctico? Es decir, es una herramienta de autoconocimiento, pero ¿qué puede darnos? A mí me ha dado muchas cosas, ¿eh? Pero ¿qué puede darnos? Algunas cosas que pueda darnos a nivel práctico. Yo pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo una vez me hice la carta astral aplicada a los negocios, ¿no? Entonces Ya, fue súper interesante porque, claro, vimos todos esos aspectos y cómo todos esos aspectos influían en cómo yo me comporto con el mundo, en cómo me gusta a mí vivir, en cómo... Entonces, eso me ayudó a definir el negocio, ¿no? Entonces, tiene muchísimo sentido. Por ejemplo, me salía que era muy buena comunicadora. Obviamente iba a dedicar parte de mi tiempo a comunicar, ¿no? O este tipo de cosas, o que la comunicación era algo en mi
presente en mi carta? Pues tal, ¿no? O sea, eso es una cosa práctica pero vamos, hay otras muchas cosas, ¿no? Algunos ejemplos que puedas darnos, como que digas, vale, pues me voy a hacer la carta astral, aparte de para autoconocerme, que yo creo que ya es más que suficiente, ¿para qué podemos utilizarla? Que yo creo que ya, vamos, no necesitamos nada más porque creo que la No, mayoría no lo ya hacemos. conocerse más, así. Exacto. Es súper Mira, poderoso, ¿no? Autoconocerse. sinceramente, yo encuentro que uno de los mejores aspectos que tiene la carta astral es poder hacerte consciente de esos Mm, bloqueos que hay en ti y tomarle ese peso, esa seriedad, eso para mirarlo y trabajarlo. Por ejemplo, ya te voy a hablar algo así como un ejemplo X. ujú, De repente ves la carta astral de una persona que tiene de repente mucha tendencia a mostrarse como alguien muy divertido, muy simpático, que hace actividades muy entretenidas, y en realidad esa persona tiene un Quirón en Leo con la casa 8 y, bueno, una mezcla más o menos grande. Y de ujú, repente esa persona en realidad no es divertida. Esa persona que hace se muestra divertida para manipular a las otras personas para que estén al lado de ellos, o sea, de esta persona y no estar ujú. solo por miedo a sí mismo. Entonces, de repente, yo Mm, sé que esto que le puedo decir a esta persona le puede chocar mucho que le diga, oye, tú puedes llegar a ser muy manipulador para no estar solo. Entonces, ¿qué sucede? No se trata que uno tenga que ser una persona perfecta, radiante, como de repente se muestra, como que vamos a salir casi todos siendo un ser de luz, no. ujú. Pero sí ser consciente de tu luz y de tu sombra. Que, por Totalmente. ejemplo, esta persona, quizás el día de mañana, cuando se quiera mostrar muy divertido con los demás, decir como, hey, stop, cuento hasta 3 y ¿Y por qué lo pienso, hago, no? estoy haciendo esto porque de verdad me nace o porque tengo miedo a la soledad y quiero dominar al resto a mi lado. Ujú. Entonces ahí tú empiezas también a liberar a otras personas de tus propios temas, de tus propios traumas. Entonces igual yo siento que el autoconocimiento no es solamente un acto de amor por uno mismo, es también un acto de amor por el resto. Totalmente. Mira, otro ejemplo personal mío de mi carta, yo aquí soy muy transparente y cuento todo lo que me pasa. Yo llevo mucho tiempo trabajando en cómo me relaciono yo con los hombres, por ejemplo, porque sé que tengo unos patrones y que caigo una y otra vez y como bien dices, al final, aunque le eche la culpa a ellos, les estoy haciendo yo daño a ellos también, ¿no? Y es muy interesante porque tú sin conocerme y sin saber todo eso, me dijiste eso en mi carta, ¿no? Me dijiste, bueno, pues no me acuerdo cuáles eran las palabras exactas, ¿no? Pero me decía, pues mira, esto que pasa aquí, esto que pasa aquí, esto que pasa aquí, puede afectarte en tus relaciones personales, sobre todo en tus relaciones románticas, de modo que a veces tengas este patrón y lo hagas por esto y por esto, ¿no? Entonces, ¿que es un patrón que yo tengo súper identificado ya porque he hecho mucho trabajo? Sí, pero ponérmelo enfrente otra vez, ¿no? Ponerme esa sombra enfrente de nuevo y decirme, vale, y conectarla con otras cosas que están pasando por ahí en mi carta, ¿no? Me dio otra visión más de, "Ah, claro, mira, vale, por esto está pasando, vamos a volver a ser conscientes de que este es tu patrón, de que viene de este origen y también poder trabajar como en ese origen y no solo en el patrón, ¿no? Sino en por qué está viniendo y también como mucha autocompasión por mí misma, ¿no? Es decir, el ejemplo que tú acabas de poner, o sea, no quiere decir que te sientas mal por hacerlo o que nunca más vayas a ser divertido, sino que te plantees por qué lo haces, ¿no? Pues eso a mí me ayuda mucho en las relaciones, sobre todo en las relaciones con, bueno, con personas en general, no solo hombres, con personas con las que me relaciono de manera más romántica o más íntima, ¿no? Entonces, vamos, a mí me parece eso una herramienta súper útil y me encanta que hables de la luz y de la sombra, porque muchas veces en el camino del autoconocimiento y tal, nos perdemos en la luz y queremos que todo Sí, sea bonito, luminoso, tal, y no, porque nos da miedo la sombra, porque no nos han enseñado, nos han enseñado en que tu sombra es vergonzosa, tu sombra debes esconderla, es malo tener cosas que no son buenas, entre comillas, ya estamos metiendo ahí las palabras malo y bueno. Y como todos tenemos sombra, cuanto antes lo admitamos, le abramos la puerta y digamos, hola sombra, aquí estás y muy bien, no te voy a intentar ni sanar, porque sé que estás ahí y eres parte de quien soy, con mi luz, con mis luces y con mi sombra, ¿no? O sea que me encanta que menciones eso.
Por ejemplo, en lo personal, y yo quiero hablarlo directamente, a Ujú, mí me ha pasado que yo antes hablaba siempre con una voz muy fuerte, muy no sé qué, eh, y un carácter fuerte. ujú, Entonces, no es que ahora yo ya no tenga carácter fuerte. Ahora he aprendido que tener un carácter fuerte, en mi caso, no es malo. ¿Por qué? Porque yo igual soy una mujer que viaja sola, que vive sola en otros países y tener un carácter igual ayuda. ujú, Pero sé cuándo sacar ese carácter de manera positiva o cuándo ese carácter puede destruir a otros o puede pasar a llevar a otros. eso Entonces, es. por eso ahora he aprendido cuándo esa sombra mía es buena, cuándo no. Ujú, totalmente. Y otra pregunta que yo me había hecho alguna vez y sé que la gente se hace, y tú además lo aclaras mucho y lo dices muchas veces durante la lectura y me gusta, ¿es una sentencia? ¿Lo podemos modificar o qué? ¿No? Es como está escrito en piedra y eso ya es lo que nos ha tocado para siempre. Mira, este punto me encanta Ujú, porque yo soy insistente con ese tema de decir no es una sentencia y lo digo así. ¿Por qué? Porque de repente la carta astral es una en la vida y como es una, muchos piensan que es como, ay, me van a decir cómo soy para toda la vida. Y no, tú puedes trabajar todas las áreas de tu vida. Tú las puedes trabajar con procesos amorosos contigo mismo, no haciendo catarsis, no ujú, todo para mañana, pero haciendo procesos amorosos, conscientes contigo misma, puedes trabajar todo. ujú. Y eso es importante. Claro, saber que es como tu tendencia, ¿no? O sea, es que tu tendencia puede ser que sea a irte hacia ese lugar. Por eso, por eso tomo mucho cuidado en cómo comunico una carta astral. Ujú, Porque imagínate ya, si a ti te aparece la inseguridad en tu carta astral, y tú tienes mucha tendencia a ser insegura, y yo te digo con una voz fuerte, ya sacando la sombra yo, ujú, ahí con un carácter fuerte y hablándote con mucha determinación, así como, ay, tú eres insegura. Y si te lo digo así, tú lo vas a tomar como tu inconsciente lo va a tomar como, oh, me soy echo. insegura, soy insegura, soy insegura. Pero si te digo, mira, sí, a ti te parece que tienes mucha tendencia a ser insegura, pero se puede trabajar de esta manera, de esta forma, y lo vemos de forma amorosa y realista también, sin irnos a las utopías de cómo trabajarlo, se puede cambiar. Ujú. Y otra pregunta que además lo mismo, me encanta cómo lo explicaste y me ayudó a mí a ver muchas cosas, ¿no? Las diferencias entre el signo, la luna y el ascendente, ¿no? Como qué significa cada uno de estos, porque, bueno, primero hay mucha gente que, bueno, no sabe ni qué signo es, después ya cuando sabe el signo, que no sabe el ascendente y la luna, ¿no? Yo me acuerdo que, porque yo vivo en Ubud, en Bali, y decimos que esto es el pasaporte Ubudian, ¿no? Porque es una ciudad muy espiritual, entonces la gente te pregunta directamente qué signo ascendente y luna tiene, o sea, ese es el nivel, ¿no? ¡Qué Pero es verdad que, divertido! claro, porque es verdad que así como que te das una imagen de por dónde va la persona, aunque después lo que decíamos es completamente, puede ser que no, ¿no? Pero es muy interesante y para mí entender las diferencias me está ayudando mucho a ver más aspectos de mí misma. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los tres? Mira, el signo solar es como tu primera capa, tu caparazón, como tú te muestras al mundo. Ujú, Y el signo solar también habla de la energía masculina de tu papá. El signo lunar habla de cómo vives tú tus sentimientos, tus emociones. Cuando hablo del signo lunar en una carta astral, yo le doy mucho énfasis. Que la persona conozca su tipo de emocionalidad y cómo gestionarla. Porque siempre nos han enseñado toda la vida como que todos sentimos igual. Y no, cada persona siente de manera diferente y cada persona necesita procesar su emocionalidad de manera diferente. Y si no sabemos gestionar nuestra emocionalidad,
no podemos gestionar ningún área de nuestra vida bien. Una buena gestión emocional te asegura una buena gestión o un buen paso en otras áreas de tu vida. Y el signo lunar habla de tu tipo de emocionalidad, Mm, habla también de tu relación con tu mamá y habla también de tu niña interna, incluso cómo tu niña interna se manifiesta en el amor sentimental. Y el ascendente es una energía que vienes a integrar en ti, cómo eres tú realmente en esencia, pero es una energía que se viene a trabajar. Por eso mm. cuando hago una carta astral, no todo te va a hacer sentido en el mismo momento, porque hay cosas que hay que ir procesando, reflexionando, y por ejemplo, el ascendente, de repente yo puedo eh, hablar del ascendente, pero como es una energía a desarrollar, de repente hay personas que aún tienen su ascendente dormido. Totalmente, a mí eso me hace mucho sentido porque, bueno, digo los míos para quien sepa de esto, ¿no? Yo que soy signo solar Libra, toda mi vida me he identificado con eso, ¿no? Con el equilibrio, con tal. Y claro, todo el mundo decía, sí, tiene mucho sentido que seas Libra, ¿no? Pero en realidad cuando la gente me conocía de verdad, se daba cuenta que yo no soy tan así, que no soy tan como un signo solar Libra. Y yo no era consciente de todo eso, pero claro, ahora he hecho mucho trabajo y mi ascendente, que es Escorpio, está muy integrado en mí y lo he abrazado mucho, ¿no? Entonces, claro, cuando lo vi así, era claro, es que yo lo que auténticamente, y ahora que lo he abrazado y lo muestro al mundo, y la gente que me conoce y hablamos de estos temas, no me dice, por supuesto que es Escorpio, o sea, por supuesto que tiene esa parte de Escorpio, está clarísimo. O sea, esa fachada de Libra, ¿no? Esa fachada de balance, de equilibrio, de no sé qué, que también que esa parte la tengo, eh, está ahí, pero abrazar la otra es súper interesante por eso, porque me está mostrando que estaba ahí y que ha estado dormida, bueno, más que dormida, suprimida, ¿no? Que ha estado ahí como escondida porque no quería mostrarla. Y una vez me he permitido mostrarla, ahora la veo clarísima, ¿no? Ahora veo clarísimamente cómo mi ascendente se muestra y cómo es mi yo más cruda y más... Cuando estoy mostrándome como mi ascendente es cuando me siento más como auténtica y como expuesta, ¿no? Imagínate yo ascendente acuario. Wow. Y era súper ordenada, no sé qué, masculina, tal. O sea, imagínate, Sí. imagínate. Y ¿quién puede hacerse? O sea, todo el mundo puede, pues, todo el mundo tiene una carta astral, todo el mundo puede hacérsela. ¿Y qué datos necesitan? Una carta astral se puede hacer desde un recién nacido. Ujú. ¿Por qué? Yo también hago astrología infantil Mm, y, bueno, para una carta astral se necesita la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, lo más exacto posible, y la ciudad donde nací. perfecto. Vale. Y yo sí que eso recomiendo hacerlo con una profesional, porque, o sea, tú te la puedes hacer en internet y yo la he hecho y yo la tengo impresa porque me gusta a veces ver cosas cuando ves en Instagram, si tienes en no sé qué es la casa 5 tal, pues me voy a mi carta astral y lo miro, ¿no? Pero es verdad que interpretarla sin conocimiento es imposible. Es completamente y sobre todo que haga sentido, ¿no? Porque al final eso, yo a veces veo tal, está en esta casa, entonces me hace ese sentido ese día porque el cielo está así. Pero la interpretación completa y, por ejemplo, como tú me decías que unías ciertos puntos, como, mira, no ves porque en esta casa no tienes nada, pero como en la otra está esto, tal, no sé qué, eso como que hace sentido, ¿no? O sea, necesitas que alguien pueda saber interpretártela. Y en lo personal, trato de, sí, te menciono, por ejemplo, en qué casa tienes a tal planeta o tal signo, pero lo menciono como algo más por encima, Ujú, porque yo trato de dar más énfasis en cómo puedes hacer uso práctico de eso que ujú. te estoy mencionando, Eso es. para Claro, que le porque puedas al hacer final es el una uso en el día a día. herramienta, no es una foto de, mira, qué bonito que tienes este tal, o mira qué mal que tienes esto aquí, entonces ya estás sentenciado de por vida, ¿no? Sino al final es eso, es tomarlo como una herramienta. Em, ¿Y hay algo que te encuentres más cuando haces las cartas astrales o algo que la gente te diga o que te encuentres
a la gente que le habla sobre la carta astral, que te dice, porque yo sé que hay muchos mitos, incluso hay mucha, pues, ¿no? Gente que simplemente no cree o tal, porque vamos, que yo a la persona que no crea ya me adelanto y digo, prueba, y después me dice si no crees o no. ¿Sabes qué? Mi público favorito son los escépticos. Me Sí. encanta darles la bienvenida al Mm, mundo del autoconocimiento. Te totalmente. juro, me encanta. Totalmente, porque al final esto no es una cuestión de, o sea, nadie te tiene que convencer, ¿no? Pero si tú sientes como ese llamado o como me pasa a mí, ¿no? Que soy una curiosa y que quiero probarlo todo y pruebo todas las terapias y todas las cosas las quiero probar porque después me quedo con lo que a mí me sirve, ¿no? Y, por ejemplo, que son las que traigo aquí al podcast y por eso estás aquí, porque, por ejemplo, para mí la carta astral es una de las que me ha ayudado a lo largo de estos años y como decíamos eso, yo la estoy utilizando como de diferentes versiones, aplicada a eso al negocio también. Me he hecho la revolución solar este año por los 33 años, que es muy interesante, que me da la visión del año que viene. Entonces, como ciertas cosas que al final, si quieres, lo que dice, puedes ser escéptico, pero sobre todo si estás conectado contigo y empiezas a ver todo eso y dices, es que no puedo negarlo. Es que me está pasando delante mía, o sea, me lo está diciendo, es que es increíble. ¿Sabes qué? No hay ninguna persona en realidad en el mundo que sea 100% escéptica. ¿Qué Imposible. sucede? ¿Cuál es mi teoría al respecto? Por la cantidad de cartas astrales que veo y todo. Alguien que es supuestamente escéptico generalmente tiene bloqueos con la casa 9 de la espiritualidad, o porque le mostraron una forma de espiritualidad muy fría, muy cruel o muy castigadora, o generalmente tienen muchos bloqueos en la casa 3 que sobrecompensan con la Mm, energía del hemisferio izquierdo. O muchas personas que de repente dicen soy escéptica, y en realidad el decir soy escéptica es la forma de agregar una puerta firme a me da miedo conocerme. totalmente. Y por otra parte, hay muchas personas que tienen tanto concepto errado como que la espiritualidad, no sé, como que tienen que venderlo todo, o que, no sé, o como que van a hacer algo que se les va a salir de las manos, y de repente no. No es que tú tengas que venderlo todo ni nada. Tú puedes seguir, incluso una vez una española me dijo, 5 meses después, me dio un mensaje tan bonito, me envió un WhatsApp y me dice, te quiero dar las gracias porque me dijo, yo soy científica, y me dijo, yo me hice la carta astral por curiosidad. Me dijo, escéptica, científica, me dijo, sigo trabajando en el mundo de las ciencias, sigo siendo una apasionada del mundo de la ciencia, pero conectada conmigo misma. Y para mí eso fue, qué bonito. Claro, y una vez más, esto como mencionábamos antes, ¿no? No tenemos que elegir. Yo, también llevándomelo al terreno personal, tengo varias carreras, varios másteres, como mucha gente, ¿no? Soy una persona muy científica, soy farmacéutica, embrióloga, nutricionista, o sea, como ciencia, 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 y me encanta la ciencia y me gustan, a veces necesito la ciencia como respaldo, pero ahora también soy una persona muy espiritual, muy metida en el tantra, que cree mucho en la meditación, que cree en la carta astral, que cree en el tarot, que cree en la espiritualidad, que cree, bueno, que no, que cree, no, que encarna, ¿no? Que lo vive, o sea, no es que crea, es que no puedo no creer porque lo estoy viviendo en mis propias carnes y lo que eso está haciendo en mí, ¿no? Y tuve un proceso de transición, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde tenía esa dualidad de, entonces, ¿qué soy? Porque tengo que ser una cosa o la otra. O sea, o soy una hippie espiritual o soy una persona científica con un trabajo de que voy todos los días a la oficina y tal, o al laboratorio. Es que Pues ese es el no, problema, las personas siempre piensan que tenemos que elegir. O sea, o soy científica o creo en algo, o creo en la intuición o creo en no sé qué. Y no, uno puede fusionar todo. claro, mira, estuve hace poco también, bueno, estuve como en un retiro de tantra y había una mujer muy poderosa, muy conectada consigo misma, muy intuitiva, muy salvaje, que trabajaba, era
una posición alta en una empresa, tal, y ella, lo decís, me he dado cuenta esta semana, porque también estaba teniendo reuniones durante el retiro, y dice que puedo ser las dos cosas, que puedo ser una mujer de business, porque es lo que me gusta, y me gusta tal, dice, pero me salgo y de repente me pongo la pluma en la cabeza y empiezo a cantar, y me pongo a meditar, y hago mis mantras, y puedo ser las dos cosas, y no tengo que elegir, ¿no? Y eso a mí a título personal también me ha pasado, ¿no? Eso que no tengo que elegir, es que podemos serlo todos, somos todos, o sea, todo lo que sume a nuestra vida. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos tanto, bueno, sí, por miedo, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto rechazo a herramientas como esta no digo que haya mucho rechazo porque la verdad que ahora está muy de moda y la mayoría de gente está utilizando la carta astral, pero todavía hay gente muy escéptica a utilizar este tipo de, digo, carta astral o cualquier camino de autoconocimiento o espiritual que no sea como a la vieja usanza, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, a mí me ocurrió algo igual interesante ahora que Ujú, estuve, no iba a Chile hace 2 años. ujú, Fui a Chile y estuve 8 meses y bueno, yo estudié relaciones públicas y me llamaron para trabajar en un tema específico por 2 días con mi carrera. Y era un tema de negocios y de repente yo estaba trabajando ahí y un chico que trabajaba en el área de finanzas me dice, pero ¿tu trabajo cuál es? Yo le digo, yo vivo de la astrología y estás acá hoy, sí. Y el día anterior, que yo también he trabajado a veces de modelo, ujú. trabajé para una publicidad y de repente me dice, pero ¿cómo? No entiendo, me decía. Trabajaste, dijo, y estás haciendo bien tu trabajo. Y yo como, ah, me decía, Ujú. y me lo decía en buena, pero igual era divertido escucharlo. Sí, sí. Me dijo, estás trabajando de relacionadora pública. Ayer trabajaste de modelo en una publicidad y mañana tienes cartas astrales. Me decía, ¿cómo lo haces? Y me dice, ¿y qué prefieres hacer? Dijo, no entiendo cómo lo haces. Y yo, es que no hay que elegir, Claro, es que uno ¿por qué puede. tengo que elegir, no? O ¿por qué si de repente eso, soy espiritual ya no puedo ganar mucho dinero con mi emprendimiento o no puedo vestir de cierta forma o no puedo tener ciertos lujos porque mi emprendimiento es espiritual, ¿no? Nada que ver. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y yo tengo clarísimo y lo llevo por bandera, ¿no? Que quiero ser ese ejemplo de, bueno, es que lo soy vivamente porque así me siento, ¿no? De no me caso con nada, o sea, no tengo una cosa que es solo esto, no elijo una cosa porque sea más espiritual o menos, bueno, que a ver, que no somos perfectos y a veces me pasa, ¿no? El ego espiritual también lo tengo ahí, pero intento abrazar todo porque al final es que no quiero elegir, es que no quiero. Es que yo creo que por eso ocurren muchas de nuestras crisis, incluso muchas depresiones que tienen las personas, por pensar que la vida en toda área es algo lineal, un Mm, camino, una opción, uno todo. Y sí, o sea, igual acá como signo lunar Capricornio, ujú, voy a decir que es bueno tener claro cuál es tu norte, eso sí, sí, tener el enfoque claro para que eso después no se vuelva una dispersión. ujú, total. Pero no hay que elegir solamente un camino, hay que estar enfocado, que eso es diferente. Totalmente. ¿Hay algo que nos hemos dejado de, sobre todo referente a la carta, que quieras mencionar, que creas que es importante que sepan antes de hacerse una carta o que ya simplemente vayan y lo experimenten? Yo siento que sinceramente, antes de hacerse una carta astral, yo siento que hay que soltar todas las expectativas. Ujú, Hay que entregarse al viaje de la carta astral. Porque primero, una carta astral que a mí al comienzo me afectaba, lo reconozco, que yo decía, la persona no se sintió identificada. claro. Y yo me sentía, no sé si en España existe este juego, el adivine quién, Sí, como, ya, entonces yo al comienzo sentía que la persona pensaba que yo iba a jugar a la adivine quién con, con ellos y que, totalmente. y que yo les iba a hacer una radiografía de cómo son ellos hoy. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El mejor consejo que puedo dar para una carta astral, suelta, Ujú, suelta, suelta quién eres hoy tú. Anda con toda la disposición a escuchar, porque yo le envío por audio, en formato ujú, audio,
quizás traumas de tu pasado o apegos de tu pasado, que también se va a combinar con quién eres tú en el presente, pero siempre predispuesta a escuchar todos esos bloqueos o potenciales que tienes tú Mm. y puedes dar uso para construir tu verdadera esencia. Genial, me encanta. Perfecto. Ahora más adelante voy a parar la grabación para seguir para la membresía y te voy a hacer un par de preguntitas más. Ya, Pero antes de eso, para toda la gente que nos está escuchando en Spotify, ¿cómo pueden trabajar contigo? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo funciona? Bueno, ya decías que por audio, pero cuéntanos un poquito dónde te bueno, encuentran y cómo pueden contactar contigo. mi Instagram se llama la.viajera.astral y ahí me pueden contactar y ahí yo les envío la información. Y hay un punto que quiero aclarar. Yo envío la lectura de carta astral en formato audio y es Mm. un audio que dura aproximadamente 1 hora 10 minutos. ¿Y por qué la envío en formato audio? Que eso al comienzo muchos quedan como, ¿por qué? Ujú, Porque mira, la información de una carta astral es mucha, mucha, y es muy intensa, muy específica, y no todo te va a hacer sentido en el mismo momento como lo he mencionado antes. Hay cosas que hay que ir procesando, hay cosas que van a ir haciendo sentido en el tiempo. Y si hay algo que a mí me encanta, es entregar las herramientas a la persona para que conecte con su propia maestría interior. ujú, Porque poder escuchar tu carta astral cuantas veces la necesites, a mí hay personas que se la han hecho hace 3 años atrás y me dicen, Nati, aún la escucho. ujú. Cada vez que la escucho, descubro cosas nuevas. O hay cosas del pasado que no me hacían sentido y hoy digo, "Ah, hoy me pasa". El formato Mm, audio, yo digo que es hasta como un soporte emocional. Porque, por totalmente. ejemplo, cuando yo me la hice, ya no me acuerdo de casi nada. Claro, es que es muchísima información, vamos, yo me la escuché el otro día y algunas cosas volví atrás y sé que me la voy a volver a escuchar. Ahora cuando vuelva a Bali me la voy a volver a escuchar porque sé que yo voy a estar además como en otro mindset, entonces voy a volver a escucharla para sacar más información, además que era muchísima información, o sea que totalmente que hay que escuchársela varias veces. Perfecto, pues dejaré en la nota del episodio tu Instagram para que puedan contactarte. Ya. Y antes de que nos vayamos a grabar para la membresía, si quieres despedirte de la gente que nos está escuchando en Spotify. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Y bueno, si tienen alguna pregunta o les gustaría conocer su carta astral, ahí me pueden contactar en la viajera astral. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a seguir grabando para la membresía y a ti que nos estás escuchando desde Spotify seguramente. Gracias y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.